En la mañana de hoy vinimos a charlar con José Olenuc, un hombre relacionado con la actividad agropecuaria y forestal de la provincia de Misiones y de la región. Hombre responsable del área de agrometeorología de la Estación Experimental del INTA Cerro Azul. Es palabra autorizada para hablarnos de lo que está sucediendo aquí en esta región con el tema del clima. Así que le saludamos. Buen día, José. Buenos días. Gracias por recibirnos en tu casa y queríamos que le cuente a los televidentes qué es lo que estamos viviendo y todo este fenómeno que nos asusta, pero que tiene su respaldo científico. Claro, estamos transitando, como todos sentimos y sufrimos, una sequía ya bastante prolongada y que más bien comenzó ya desde el mes de julio, porque en la primera parte de julio, en la primera semana, habíamos tenido 170 milímetros de lluvia. Esa fue la época todavía totalmente normal. Pero en las 3 ya semanas siguientes, hasta fin de mes, sería en el mes de julio, había llovido ya solo 50 milímetros. Por supuesto que ahí no era para nada una sequía, pero ya comenzó a disminuir, digamos, el tema del registro de la cantidad. En agosto sí ya empezó a sentirse, porque en agosto llovió 37 milímetros contra un promedio de 116, donde las temperaturas ya comienzan a aumentar, y a medida que pasaron los meses se fue agravando, porque en septiembre llovió nuevamente muy por debajo de lo normal y las temperaturas que continúan subiendo contra un promedio, digamos, ese mes de septiembre de más de 150 milímetros. Y más grave se puso ya en octubre, por supuesto. Pues en octubre llovió 48 milímetros en nuestra zona contra un promedio de 231. Porque acá, claro, acá ya se hizo sentir mucho, porque tenemos que tener presente que en la primavera, por un lado las temperaturas van aumentando y bastante rápidamente, y por otro los cultivos están sintiendo mucho la necesidad, digamos, de agua. Es la época que todas las plantas ya en octubre están en pleno crecimiento, brotación, floración, fructificación. Entonces, esa sequía que ya había comenzado desde julio, realmente para ya el mes de octubre, digamos, fue algo gravísimo. En ese trimestre de agosto, septiembre y octubre, tenemos que tener en cuenta que llovió solamente 165 milímetros en nuestra zona, cuando el promedio es 501 milímetros. O sea que en ese trimestre llovió el 33% de lo que tenía que llover. Es un déficit grandísimo. Es un déficit muy grande. Solamente en una oportunidad en los últimos 54 años que nosotros tenemos datos, ese trimestre había sido más seco, que había sido en 1991. Es el único trimestre más seco. Si uno compara toda la serie, los 52 años restantes, había llovido más que eso. Esto nos da la pauta de que estamos atravesando un momento crítico, muy crítico. ¿Y este efecto se debe al efecto de la niña, José? Claro, este es el fenómeno que mucho se habla, digamos, que capaz que ya con el tiempo la mayoría de la gente por ahí ya va sabiendo que el niño es cuando llueve mucho, la niña es cuando llueve muy poco. Y si tengo que resumir en muy pocas palabras, la niña es cuando las temperaturas del Pacífico cerca de América están muy por debajo de lo normal. La temperatura superficial del Océano Pacífico influye mucho en las lluvias que se dan en América. Cuando las temperaturas están por debajo de lo normal, todas las corrientes de aire se van hacia el otro extremo del mundo y la lluvia se va para la otra zona, digamos. Toma otra dirección. Toma otra dirección. Hasta en la televisión uno puede ver en la India grandes inundaciones ahora, por ejemplo, y se debe a ese tema. En cambio, cuando es el niño, las temperaturas cerca de América están mucho más altas, el aire es menos denso, está más caliente, el aire es menos denso, entonces todas las corrientes de aire vienen del otro lado hacia América y ahí entra toda la humedad en nuestro continente y se generan lluvias. Así que ahora tenemos temperaturas muy por debajo de lo normal y lluvias en consecuencia muy por debajo de lo normal en América. Y lo peor es que todavía no terminó. Estamos atravesando, como el famoso virus que tenemos, estamos atravesando. Hay que esperar todavía. Tenemos varios meses todavía de temperaturas por debajo de lo normal en el Pacífico, así que no podemos esperar que las lluvias sean muy importantes en los próximos meses, de acuerdo a los pronósticos, ¿no?
No se avisó la normalidad, digamos. Claro, es lo que pasa como en el día de hoy, ustedes vieron. Había mucha nubosidad en gran parte del norte argentino, que avanzó hacia el noreste, la zona que estuvimos nosotros, bastante ruido, entre comillas, pero en definitiva hoy medimos acá 4 milímetros de lluvia. En la época que uno dice, bueno, estamos con el Niño, ni bien aparecen unas nubes, un sistema que favorece a la precipitación, y acá tenemos 80, 90, 100 milímetros de lluvia. Y de acá en los próximos días probablemente esto continúe, lamentablemente, esta situación de falta de lluvia va a continuar, más allá de que se puedan registrar algunas lluvias importantes a veces. Y esperemos, por favor, pero lo normal es que en ese fenómeno de la Niña, aisladamente, se dan algunas precipitaciones, pero lo que prevalece y domina es la falta de lluvia. Y encima tenemos que tener en cuenta que este año se juntó con un fenómeno de temperaturas muy altas, muy elevadas. ¿Se combinó la falta de agua con...? Combinó encima, porque en agosto, el primer mes de sequía, la máxima absoluta había sido 33,8 contra una histórica de 34, o sea, estuvimos apenas 2 décimas de la máxima absoluta. Pero en septiembre, en los 53 años que tenemos datos, la máxima era, de esos 53 años, 37,5 milímetros. Y este año se dio 38 grados. ¿Qué quiere decir? Que ya en septiembre tuvimos un récord en temperatura máxima. Y en octubre pasó lo mismo y se intensificó más todavía el tema, porque la histórica del mes de septiembre es de 37,3. Era este mes de octubre, el primer día de octubre, tuvimos 40 grados acá en la zona. Quiere decir que superamos a la máxima histórica en 2,7 grados centígrados. Eso es una barbaridad. Ya sería preocupante, ya entra dentro de los temas de preocupación. Eso ya es muy preocupante, porque una cosa es cuando uno supera una máxima de correspondiente a la serie de 50 y pico de años, que uno diga, bueno, superamos en 1 décima o en 2 décimas. Pero esta vez fue en 2,7 grados centígrados, combinándose con lo que decíamos de la falta de lluvia, con la heliofanía muy importante, o sea, la cantidad de horas de sol porque está despejado el cielo, con la humedad relativa ambiente tan baja, eso hace que los cultivos realmente sientan muchísimo.